Rusia jamás tolerará que Estados Unidos u otros países le hablen desde una posición de fuerza, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los estadounidenses repiten como un mantra que van a negociar con todos desde una posición de fuerza. El presidente Vladimir Putin y otros dirigentes de Rusia permitirán que Estados Unidos, o nadie más hablen así con nosotros. Podemos descartarlo, manifestó Peskov en una entrevista con el periódico Argumenty y Fakty. Peskov señaló que la llamada a consultas del embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, implica una revisión de las relaciones bilaterales ahora que hay una nueva administración en Estados Unidos. A partir de ahí llegará el entendimiento sobre la dirección a seguir en adelante, dijo. Antonov llegó a Moscú el 21 de marzo, 4 días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si cree que Vladimir Putin es un asesino, y amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia de Moscú, en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020. El que lo dice, lo es, fue la reacción de Putin al comentario de Biden. El presidente de Rusia le deseó salud a su homólogo estadounidense y se ofreció para mantener con él una videoconferencia televisada en directo, alegando que sería interesante para el pueblo de Rusia y Estados Unidos al igual que para otros países. El portavoz del Kremlin recordó que esa iniciativa ha quedado sin respuesta. Lo esencial ahora es impedir que las relaciones ruso-estadounidenses sigan cuesta abajo. Bastante daño han sufrido ya, hay que reanimarlas de alguna manera, empezar a dialogar, resaltó Peskov. Acto seguido, agregó que es imposible decidir por la otra parte. Se necesitan dos para bailar un tango, sentenció. Entre los temas que Moscú quisiera debatir con Washington, Peskov mencionó la estabilidad estratégica, el control de armas, la solución de conflictos regionales, así como el futuro del acuerdo nuclear con Irán. Es necesario hablar con ellos sobre muchos otros problemas que hay en el mundo, añadió. Preguntado sobre la iniciativa rusa de organizar una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, el portavoz del Kremlin opinó que difícilmente está en el orden del día, pero expresó la seguridad de que el presidente Putin está dispuesto a retomar esta idea en cualquier momento. Al mismo tiempo, reconoció que es poco viable ahora con la renuencia que hay, del lado estadounidense al menos. Peskov declaró que Ucrania bajo el presidente Volodymyr Zelensky no hace nada para avanzar en la implementación de los acuerdos de Minsk y de este modo solucionar el conflicto en Donbass. El formato de Normandía no está funcionando bien. Se puede afirmar que bajo el presidente Zelensky, no fue posible avanzar en la implementación tanto de los acuerdos de Minsk como de los acuerdos posteriores que se alcanzaron en París, dijo Peskov. Peskov, además, calificó de peligrosa la posición ucraniana, de que es imposible cumplir con los acuerdos de Minsk, y se necesita firmar nuevos acuerdos. Lo principal es que durante los últimos 6 meses hemos escuchado en repetidas ocasiones que Kiev ya considera muertos los acuerdos de Minsk, que estos acuerdos son impracticables, que se necesitan nuevos documentos, es probablemente lo más peligroso, indicó. El portavoz agregó que ahora se observa la escalada de tensiones en la línea de separación, los modestos logros alcanzados antes se pierden. Las tensiones aumentan y nadie ve una razón para reunirse al más alto nivel, señaló. Peskov añadió que Kiev se niega a entablar el diálogo con las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, pese a que será absolutamente imposible solucionar el conflicto en el este de Ucrania sin tomar en cuenta sus opiniones. Sin embargo, Rusia, según el portavoz, espera que las tensiones en Donbass no desemboquen en las hostilidades. Esperamos sinceramente que nadie haga esta locura. Realmente lo esperamos. No hay nada más que decir, concluyó. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 extintos, según las estimaciones de la ONU.
El portavoz del Kremlin afirmó que le repugnan las ideas del bloguero opositor ruso Alexei Navalny. Es un individuo especial debido a sus ideas, que me repugnan, pero es ciudadano de la Federación de Rusia, y es responsable de sus actos conforme a la ley, dijo Peskov. También este 30 de marzo Peskov, respondiendo a la pregunta de la prensa, de por qué le disgustan las ideas de Navalny, afirmó que tiene el derecho a estar absolutamente en desacuerdo con el opositor. Con esas ideas está en desacuerdo la mayoría aplastante de habitantes de nuestro país, enfatizó. En opinión del portavoz presidencial, el opositor no difiere de otros ciudadanos del país. ¿Por qué respetamos la ley y él no debe hacerlo?, cuestionó. Peskov destacó que cada año más de 10.000 personas, al recibir la segunda condena condicional, van a la cárcel, mientras Navalny permaneció en libertad. El 2 de febrero una corte revocó la libertad condicional a Navalny. Fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario. A Navalny se le imputan los delitos de estafa contra Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de Quirobles. Occidente exige su liberación inmediata. El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene muchas invitaciones vigentes hechas desde el extranjero, y después de terminar su ciclo de vacunación, reanudarán los viajes internacionales, declaró Peskov. Hasta el momento se han programado varios viajes regionales. Creo que después de que el presidente complete el ciclo de vacunación, comenzará a moverse, muy activamente por todo el país. En cuanto a las visitas al extranjero, tiene muchas invitaciones vigentes. Por lo tanto, creo que poco a poco los contactos internacionales se reanudarán, dijo. El funcionario agregó que en este momento no existen planes precisos, ya que ahora cualquier invitación se hace con una condición: si la situación epidemiológica lo permite. Putin, quien recibió el 23 de marzo la primera dosis de una vacuna rusa contra el SARS-CoV-2, sigue sin desvelar cuál de los fármacos se le inyectó. Durante la entrevista comentó que su médico es la única persona de su entorno que está al tanto. Peskov añadió que las compañías de tecnología de la información, TI, extranjeras deben respetar la legislación de los países donde operan. Las empresas extranjeras de TI deben cumplir con las normas y reglas de los países donde operan, dijo. Peskov recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesario encontrar un equilibrio entre la prioridad de la libertad de Internet y su regulación a medida que prevalece en cada vez más ámbitos de la vida. Cuanta más vida haya en Internet, más reglas debería haber, y se trata de las normas generales para todos, incluidas empresas extranjeras, ya que Internet no tiene fronteras, afirmó. Según Roskomnadzor, el gigante digital estadounidense en los últimos 4 años ha dejado sin atender más de 28.000 solicitudes de borrar esos mensajes. Vadim Subotin, vicedirector de Roskomnadzor, informó que vigilaría durante un mes a Twitter para ver si atiende las demandas de las autoridades rusas. También indicó que las decisiones del regulador ruso se tomarán en función de la actitud de la red social, y no descartó la posibilidad de bloquearla en caso de que siga ignorando sus solicitudes. Blinken advierte de nuevas medidas contra Moscú por su agresividad. Estados Unidos tomará las medidas necesarias contra Rusia a causa de las actividades agresivas del Kremlin, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Hemos visto varios ejemplos de la agresividad de Rusia, dijo Blinken en una entrevista con la cadena CNN, agregando que su país tomará las medidas necesarias en el momento y en el lugar que Estados Unidos decida, tanto en relación con Rusia como con respecto a otros países que crean problemas. Y es que Washington está estudiando los ataques cibernéticos a través de SolarWinds, la interferencia en las elecciones estadounidenses y el uso de armas químicas para matar a Alexei Navalny. Tendrá un precio y habrá consecuencias, subrayó el funcionario estadounidense. El 22 de marzo, la UE anunció medidas restrictivas contra 11 personas y 4 entidades que, según el bloque, eran responsables de vulnerar los derechos humanos en países como China, Rusia, Libia, Sudán del Sur y Corea del Norte. En el caso de Rusia, fueron sancionados 2 altos cargos de las fuerzas de seguridad de Chechenia por su represión contra la comunidad LGBT y contra la oposición política en esa región rusa.
Según comentó entonces el Ministerio de Exteriores de Rusia, las sanciones de la UE por el caso Navalny llevan a un callejón sin salida. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Moscú está convencido de que la política de sanciones alcanzará sus objetivos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional que supone, entre otras cosas, poner fin a la ocupación temporal de una parte del territorio ucraniano por Rusia. La estrategia determina las metas, prioridades y tareas de la política estatal en el ámbito militar, la defensa y la construcción militar, encaminadas a proteger los intereses nacionales frente a amenazas militares, cesar la ocupación temporal de una parte del territorio ucraniano por Rusia, dice el decreto de Zelensky. Además, la nueva estrategia busca repeler y contener la agresión armada contra Ucrania, prevenir o contener a enemigo del uso de la fuerza militar contra Ucrania a gran escala, así como defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Se subraya que para cumplir con estos objetivos se aplicarán sobre todo medidas jurídicas, políticas, diplomáticas, humanitarias, económicas y de seguridad. La defensa integral de Ucrania se ajusta al derecho soberano e inalienable de cada Estado a la autodefensa contra la agresión, estipulado por la Carta de la ONU, y no tiene como objetivo lograr la paridad militar con Rusia, enfatiza el decreto de Zelensky, explicando que esto provocaría una militarización excesiva de Ucrania. Según el texto, la implementación de la estrategia también contribuirá a la integración de Ucrania en el espacio euroatlántico y su ingreso en la OTAN y prevé una participación activa de Kiev en las actividades internacionales para mantener la paz y seguridad. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la intimidación. Kiev acusa a Rusia de patrocinar las milicias de Donbass y de estar detrás de sus actividades. Rusia, a su vez, insiste en que no es parte del conflicto en Ucrania. Rusia propone cambiar la organización de negociaciones del Cuarteto de Normandía sobre Donbass. El vicejefe de la administración presidencial de Rusia, Dmitry Kozak, propuso cambiar el formato de la organización de las negociaciones en el marco del Cuarteto de Normandía, Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, que busca resolver el conflicto en Donbass, comunicó a la prensa una fuente del Kremlin. En la carta enviada a los representantes de París, Berlín y Kiev, el representante del Kremlin para Ucrania indicó que una de las razones de la falta de resultados tangibles de las negociaciones del cuarteto es su organización inadecuada. Teniendo en cuenta la igualdad de todos los participantes en el formato de Normandía, sería conveniente utilizar el principio de rotación de los presidentes, que se utiliza ampliamente en la práctica diplomática internacional, en la organización de las negociaciones, de modo que esta función sea desempeñada por turno por cada uno de los 4 participantes, propuso Kozak. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. El Cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, y el Grupo de Contacto Trilateral, Rusia, Ucrania y la OSCE, son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias de Donbass.